Desde siempre, la historia de México ha estado marcada por una serie de eventos trascendentales que han moldeado nuestra identidad. Hechos que, para bien o para mal, nos han llevado a ser lo que somos. Uno de estos acontecimientos sombríos fue bautizado como la Masacre de la Alameda. Este fue un episodio lamentable que tuvo lugar el 7 de julio de 1952 en la Ciudad de México, durante la campaña electoral en la que participaba Miguel Enríquez Guzmán como candidato presidencial. Durante el gobierno de Miguel Alemán, en la época en la que México estaba sumido en una crisis política y social, ya que el gobierno había decidido beneficiar el desarrollo de grandes empresas nacionales y extranjeras, dejando de lado el bienestar de la gente. Las voces disidentes que eran alimentadas por el descontento popular se alzaron en protesta contra las injusticias del sistema, razón por la cual viraron al candidato que con suerte lograría reivindicar el ideario revolucionario del cardenismo. Fue así como el candidato Miguel Enríquez Guzmán hizo su aparición por segunda vez como candidato a la presidencia. En su primer rodeo se dice que contó con el respaldo del expresidente Cárdenas y de buena parte de las bases partidistas. Pero el en ese entonces presidente, Ávila Camacho, optó por apoyar a quien era su secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, quien resultó electo en esa jornada electoral. Enríquez Guzmán fue invocado de nueva cuenta para las elecciones de 1952 y sus seguidores, los autodenominados enriquistas, de la mano de la Unión de Federaciones Campesinas de México, respaldaron la candidatura de Enríquez, pues había logrado integrar a personas cuyos grupos y orígenes e intereses políticos y sociales no estaban en total sintonía, todos aparentemente unidos por un sentimiento común: la recuperación del ideario revolucionario como principio para regir a México, algo que pensaban que era la única forma de terminar con la corrupción del Estado y recuperar la dignidad y la calidad de vida de las personas. Las elecciones tomaron lugar el 6 de julio de 1952 y, a pesar de que se había garantizado un proceso electoral limpio y transparente, se cree que estuvo marcado por irregularidades. Antes de darse las cifras finales, los periódicos rápidamente tomaron como triunfador al candidato oficialista, Adolfo Ruiz Cortines. De acuerdo con lo que nos relata Elisa Servín en su libro Ruptura y Oposición, los enriquistas y los miembros de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, antes UFCM, se congregaron en la Alameda Central de la Ciudad de México, tras una convocatoria a la Fiesta de la Victoria. Mientras llegaban al punto de reunión, los enriquistas iban gritando fraude electoral. Lo que desató el caos fue un disparo al jefe de granaderos, el teniente Uribe, hiriéndolo. Se cree que un infiltrado fue quien disparó desde un balcón. Las Fuerzas Armadas comenzaron a disparar contra los congregados, a lanzar gases lacrimógenos, a dar de culatazos, obligándolos a dispersarse en diferentes direcciones. Las cifras oficiales nos dicen que solo murieron 7 personas y que detuvieron a 600 más. En esta masacre se cometieron graves delitos, tales como la ejecución extrajudicial, desaparición forzada y la detención arbitraria masiva
en contra de las bases sociales del movimiento enriquista, entre los que se encontraban mujeres, campesinos, obreros y estudiantes en su mayoría. Se estima que se contabilizaron 200 muertos, 500 desaparecidos, más de 100 detenidos y miles de lesionados. La respuesta del gobierno fue brutal y desproporcionada, misma que se repetiría en más de una ocasión en años venideros. Las voces de las víctimas y sus familias resonaron en todo México hasta que de pronto ya no hubo más ruido. Nos gustaría decir que la masacre de la Alameda dejó un legado imborrable en la memoria colectiva de México, que despertó una indignación generalizada y una mayor conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos en el país. Pero duele mucho saber que apenas hay unos cuantos videos del tema. Esperamos que esto pueda servir como un constante recordatorio de la importancia de la justicia, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.